El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros, pero ¿qué tan complejo es el amor? Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional, un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es, las 7 caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias. Dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Esa es la primera parte. Es más importante el nombre que lo que poseamos, que el dinero. Es más importante la reputación que el dinero, ¿ok? Dice, y la buena fama más que la plata y el oro. O sea, es más importante que la gente, que tengamos una fama, una reputación, un testimonio con la gente, que tener oro, tener plata. Primer principio es que hacernos de un buen testimonio y hacernos de un buen nombre debe de ser más importante que hacernos de bienes, de oro y de plata. Versículo 2 dice, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Es cierto, no importa si eres rico, si eres pobre, todos nos encontramos eventualmente en el camino. 3, el avisado ve el mal y se esconde. Este versículo, si recuerdan, en el 2020 cuando inició la pandemia, fue el que utilicé para el primer tema después de la pandemia, que se llamó Escóndete un poquito. Y aquí habla acerca de el gran beneficio de la prudencia. El avisado, o sea, aquellos que hemos recibido el mensaje, el avisado ve el mal y se esconde, o sea, se protege del mal que pueda haber. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea, es más importante el testimonio que el dinero, que la riqueza. En el camino nos encontramos ricos o pobres, y es importantísimo la prudencia, es importantísimo no ser simples. ¿Y qué es una persona que es simple? Una persona que es simple es una persona que no es inteligente, que no utiliza su cerebro mucho, es una persona que no es sabia. Los simples, dice ahí, pasan y reciben el daño. 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Ese es el principio, ¿no? Cuando vemos nosotros el 2024, que realmente no es bueno medir el tiempo de esa manera, porque ya está comprobado por las estadísticas que quien mide el tiempo de esa manera, al mes cae. O sea,
tiene planes y al mes se le cae todo. Lo que es mejor es ser constantes en una o dos cosas todos los días, sin medir el tiempo. Esto es, no importa si empezaste en junio, pero que seas constante. No importa si empezaste en noviembre, que seas constante, porque de otra manera no funciona. Pero, ¿quién quisiera riqueza? ¿Quién quisiera honra? ¿Y quién quisiera vida? Todo esto es el resultado, dice ahí, de la humildad. Todo esto es el resultado ¿de qué? Del temor a Jehová. Versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Perverso es inicuo, malo, maligno, ¿verdad? El versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que podríamos resumir en este tiempo, hermanos, en este año, que es importante que como iglesia, que como familias, en una forma individual cada quien, porque cada quien va a manejar su familia como cada quien le compete, ¿no? Pero es importante que busquemos un buen testimonio antes que la plata y el oro. Que busquemos un buen renombre o una buena fama antes que el dinero. Porque como familias, hermanos, o como personas individuales, según lo que dice el gran sabio Salomón, eso es de mayor estima que lo demás. O sea, una persona puede tener dinero, pero si no tiene buen nombre o buena fama, pues de nada, todo se le cae. Entonces, tenemos que buscar eso, y cómo la edificamos, es lo que vamos a ver el día de hoy. La otra parte es la importancia de lo que es la prudencia, en el versículo 3. Todos nosotros podremos tener distintas opiniones en cuanto a lo que se aproxima o a lo que no se aproxima, ¿okay? A lo que es bueno o a lo que es malo. Pero es importante que la prudencia reine en nuestra vida cuando tomamos decisiones. Nosotros a veces tomamos decisiones a la ligera y como resultado tenemos muchos problemas. La prudencia tiene que gobernar, tiene que reinar, tiene que establecerse, hermanos. Tal vez es algo que se aprende en los años, pero que por eso Salomón lo está aconsejando aquí. A veces nos arrebatamos y tomamos decisiones a la ligera antes de pensarle bien. Y vemos que se acerca un mal y lo ignoramos, no hacemos caso de él. Y casi siempre tendemos a reaccionar en vez de a ser proactivos. Y reiteramos, la parte de la instrucción, cómo instruimos a nuestros hijos, es importante. Como padres cometemos muchos errores. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo una nueva etapa en mi vida con Caleb. Es un estira y jala, afloja un poquito y estira y jala. No sé quién lo siente así, hermanos. Alguien lo siente así. Uno tiene que ser muy sabio cómo lo mueves, porque cuando son pequeños es mucho más fácil decirles no y ya. Pero cuando van creciendo más, les estás ayudando a formar su propia voluntad. Y lo importante es que su voluntad se alinee con la voluntad de Dios, es lo que queremos. Es lo que quiere decir ahí, la parte de la instrucción es esa. Instrucción, si lo hubiéramos una forma gráfica, agarrar a un niño, esa es otra cosa que me impactó de los japoneses. No andan jalando los niños. Yo estaba impactadísimo porque ve a japoneses con 3 japonesitos. O sea, se me hacía increíble, hermanos. No los estaban, estaban en la ciudad más grande del mundo, hermanos, más poblada. No lo estaban jalando, hermanos. Dije, wow, en el metro. O sea, está la línea amarilla, hermanos. No se pasan los chavitos. Tú dices, en las escaleras, o sea, por aquí se sube y por acá se baja. Los chavitos, mira, y no andan. Cuando yo veo aquí, por ejemplo, los andan jalando de un lado para otro porque no los pueden controlar de pequeños. Esa parte de la instrucción, en una forma gráfica, es eso. Instruir a los niños y al joven ahora, no se trata de jalarlo hacia la fe, hacia la iglesia. Instruir tiene que ver con que darle dirección hacia dónde tienen que ir. O sea, visualiza esto. Cuando instruimos a nuestros hijos, los jalamos
a nuestra fe o los guiamos a nuestra fe? Es una buena gráfica interesante acerca de esto. Fíjate cómo dice la primera carta, pónganos un separador aquí, vamos a rezar ahorita constantemente. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Lo voy a dar en forma escalonada a la clase, ¿ok? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Versículo 15. Muy bien, entonces, vamos a estar hablando, es más, la temática del campamento también tiene que ver con esto, que es la apología. Hemos estado orando mucho el año pasado y por lo que vemos, por los peligros que observamos, por lo que pasa dentro de la iglesia, fuera de la iglesia sobre todo, creemos que es una buena temática para el año, que tiene que ver con defensa, ¿no? ¿Qué es apología? Y lo van a estar escuchando durante todas las clases. Apología es simplemente la defensa de la palabra o de la fe. Dice ahí en 1 Pedro 3, versículo 15, dice, leeré desde el versículo 14, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Qué es amedrentarse? Es debilitarse. ¿Por qué se debilita una persona? Por temor a quiénes, a ellos. ¿Por qué se conturba una persona? Por eso mismo. O sea, la apología como respuesta trae no solamente perturbación, estar conturbados, como dice ahí, sino sobre todo padecimiento. Versículo 15 dice, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. Ahí está. Eso es lo que es la apología. O sea, es la instrucción de nuestros hijos, porque ellos están a un mundo muy abierto. Ahorita lo que pasa con Caleb mucho es, y es muy difícil, hermanos, porque dice, pero es que este joven en la iglesia sí puede y yo no. Eso es lo que me está pasando ahorita mucho con Caleb. Y eso es complicadísimo, hermanos. Es complicadísimo. ¿Por qué él sí puede y yo no? Dices, ¿qué onda, no? Si pudiéramos todos estar en el mismo canal, hermanos, sería excelente, ¿no? Entonces, esa parte de la instrucción, instruye al niño en su camino, es parte de lo jalo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, o le enseño a por qué no lo debe de hacer. La instrucción tiene que ver con la enseñanza. Te voy a enseñar por qué no lo debes de hacer. Eso es lo que me impactaba. ¿Por qué me tengo que formar? Si me adelanto es más rápido. Eso es algo que a mí me impactó. Y al tercer día ya estaba formándome yo. Hasta me dijo Tali ahorita que vienes al aeropuerto, dice, mira, fuiste bien tranquilo, nos fuimos en metro, manos. Algo que me prometí a mí mismo que nunca iba a hacerle a Caleb. Mi madre me caía malísimo esto, que teniendo dinero para pagar para el taxi, pues metía con unas maletotas, hermanos, ahí al metro, manos, empujando a toda la gente. Y dije, no, si, nunca lo voy a hacer. Pues ahí me tienes, hermanos, el día de ayer estaba haciendo exactamente lo mismo y me acordé de eso. Pero el concepto es, ¿qué tan difícil es esa parte de la instrucción? ¿Cómo los instruyen? ¿Cómo instruimos nosotros? ¿Y cómo les enseñamos a ellos a defender su fe? O sea, cuando ellos ven lo que les decimos que no dentro de la iglesia, ¿cómo les enseñamos? Porque yo creo que todos nos sentimos a veces luchando en contra del mundo. ¿Todos de acuerdo con nosotros? Nos sentimos una gran lucha. Pero luego a veces tengo que luchar con los de adentro también, pues como que anda, ¿no? Porque somos raros entre los raros o qué. Entonces eso es lo que es complicado en la instrucción. Pero también después de tanto tiempo ministrando, me he dado cuenta que no importa cómo se lo enseñes a los hermanos, cómo se los presentes, la gente va a hacer lo que la gente quiere hacer. De veras. Y otra cosa que he aprendido, y no, créanlo que no me gozo en ellos, realmente me entristece, porque uno quiere, como dice el apóstol Pablo, quiere evitaros ese tipo de dolor. Pero les enseñas, les adviertes y se van con todo. ¿Y qué sucede? El avisado ve el mal y ¿qué? Y se esconde. Los simples van y se golpean. Entonces aquí el secreto, hermanos, es en la instrucción de nuestros hijos, en la parte de la apología, es
Podemos nosotros enseñarles a todos, pero cada quien va a decidir. Y eso es bien complicado. Porque reitero, cuando no teníamos hijos, pues tal vez esto pasaba y pues ni nos preocupaba tanto, porque no teníamos que estar peleando con esto en la casa. Y no es pelea, realmente es pláticas. Pero no, pero ¿por qué este sí yo no? ¿Y por qué este sí yo no? ¿Y por qué este sí yo no? Entonces como que... Entonces siempre le he dicho a Caleb, es que tú no te puedes comparar ni con los jóvenes de la iglesia. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros. Y lo mejor que les puedo decir es, le digo, fíjate cómo dijo Josué siendo el sucesor de Moisés, antes de entrar a tierra prometida, dijo, no, mira, ustedes sirvan a quien quieran y como ustedes quieran. Yo en mi casa serviremos ¿a qué? A Jehová. La apología es la defensa de la fe, no solamente de la fe que uno profesa tener, sobre todo de la fe que uno hace y que practica todos los días. Por ejemplo, ahí dice, y estad siempre preparados, pero esa es la parte, yo dándole la serie a los jóvenes de las religiones, que creo que necesitamos mejorar como congregación en forma familiar y en forma paternal, en la instrucción correcta de la preparación para tener defensa, como dice ahí, para tener defensa de lo que se tiene que decir cuando les preguntan. Pero fíjate, con mansedumbre y reverencia. O sea, tampoco queremos jóvenes, niños o hermanos adultos que estén debatiendo, peleándose. Hay muchos que se pelean hasta en los medios, ¿verdad? Empiezan el debate y se hacen como 1000 comentarios. O sea, no es el modo, no es la forma. Pero dice aquí, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Ese va a ser el tema del año. Es más, la obra y el campamento y la idea del devocional tiene que ver con ese periodo. ¿Cómo es apología? Es defender. ¿Cómo yo puedo defender lo que yo creo? Y cómo yo defiendo lo que yo practico ante una sociedad maligna y, ¿por qué no decirlo?, ante una gran corriente de cristianos que siguen las costumbres del mundo y las ideologías del mundo. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se hace esto para poderlo superar? Y tiene que ver con apología, con la preparación de aquellos que están bajo nosotros, que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y ven cómo cada generación tiene un nombre, y a esta generación nueva estoy hablando de nuestros hijos, o sea, la generación de cristal le llaman porque se rompen por cualquier cosa, dicen ahí. Es más, cuando hacen algunos memes en los medios, si lo han visto es curioso, porque hacen unos memes cuando un hombre choca con una pared, no sé si lo han visto. Entonces ponen generación X, ¿no? Choca con la pared y sigue. Y luego viene la generación Y, choca con la pared, ya es un escándalo, ¿eh? Y luego viene la próxima generación, se cae, un golpecito, y se empieza a tomar fotos para poderlas publicar. O sea, esta parte de generación de cristales es una gran epidemia de temor a lo que piensan los demás de nosotros. Y cuando decía, por ejemplo, aquel versículo 14, cuando habla acerca de padecer, cuando habla acerca de amedrentarse o debilitarse, o sea, tiene que ver con que cómo nos sentimos o cómo se sienten nuestros jóvenes o cómo sienten nuestros niños cuando con este tipo de cosas los debilitan o padecen. Y temo decirlo que tal vez la manera en que muchos padres han lidiado en las últimas generaciones es no dicen nada, no ven nada, no hacen nada. O sea, dejan que sus hijos ahí, a ver cómo le haces tú, o simplemente que sus hijos participen de todo y no hay problema. Nadie diga nada, nadie piense nada, nadie haga nada. Entonces, esa es la mentalidad que trae este resultado. ¿Por qué? Porque como nunca sufren la defensa de la fe, como resultado, ¿qué sucede? Pues se hacen mundanos o se hacen más del mundo que del Señor. Entonces,
esa parte de la instrucción, si regresamos aquí a Proverbios, el capítulo 22, es esta parte que tenemos que constantemente pelear. Primero, ¿qué es más importante? ¿El testimonio o el dinero, hermano? Según lo que dice Salomón. Okay. Entonces, pero cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿qué les enseñamos? ¿Qué les enseñamos? O sea, cuando nos dicen nuestros hijos, por ejemplo, Caleb está que quiere jugar para la NFL y que va a ganar no sé cuánto dinero, tienes que bajarlo a la tierra luego. Tienes que bajar. No, porque se les sube la cabeza. Y si nuestro mensaje para ellos es dinero, 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 que opuesto a eso, según dice Salomón, ¿qué es mejor? El renombre. ¿Y qué es mejor? La buena fama. Eso es mejor. Pero ¿cómo puedes tener renombre y buena fama defendiendo la fe? ¿Dónde estás siguiendo más? O sea, ¿es posible tener renombre y buena fama defendiendo la fe? ¿Esto es posible? Pues el renombre no indica que sea un renombre conforme a lo que todos quieren que seas. No es una fama conforme a todos quieren que seas. Es una fama que hable de la buena defensa de la fe que tenemos. O sea, que digas, ok, esa familia, o ese hermano, o esa hermana, puede decir lo que sea, pero en cuanto a esto, es lo que es. ¿Sí ve la diferencia? Es lo que está indicando. Ahora, ¿por qué? Regresamos ahí al versículo 4. Fíjate, ¿qué tiene que ver la mansedumbre? Decía ya en Pedro, reverencia, son conceptos muy interesantes, mansedumbre y reverencia. 22:4 dice, riquezas, honra y vida. O sea, ¿puede usted ser parte de una persona así? Cualquier persona que tiene renombre y tiene buena fama, pero sobre todo tiene estas dos cualidades. La humildad, dice ahí, y el temor. Versículo 4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor ¿de qué? De Jehová. O sea que esto es posible si buscamos esto primero, la humildad y el temor. Cuando pensamos en la fama, en el nombre, nuestra integración e instrucción a nuestros hijos debe ser eso. O sea, no busques tanto la fama, no busques tanto el dinero, busca mejor la fama. Pero tal vez el concepto de fama, ¿qué entienden ustedes por fama, hermanos, acá? ¿Qué entendemos por fama? La reputación que tiene. Reputación, pero posiblemente los jóvenes pensarían en qué? En fame, porque es lo que, pero no, o sea, está dando la reputación. O sea, ¿cómo formamos una reputación? ¿Cómo formas una reputación en tu vida? ¿Cómo formas una reputación en tu familia? A ver, ¿cómo la podrías formar, hermanos? Buen testimonio, muy bien. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Una persona humilde, respetuosa, que siempre respeta a los demás. Ok, eso es parte de la humildad. Eso, según lo que dice aquí, trae riqueza, honra y ¿qué? Y vida. Esto es un concepto diferente. O sea, es lo que le decía yo, algo tan sencillo como esto, es que realmente es cultural, hermanos. O sea, yo decía, dentro de mi mente, de mi pequeña mente, lo que a mí me trae felicidad es no esperar tanto en la línea, es cortar la línea. Es que así fui educado, o mal educado realmente. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque pues mi mamá decía, córrele, y métete, hasta decía, métete. Así somos educados, hermano. Ahora, ¿cuál es la reputación de Ricardo? El que siempre se mete. ¿Ah? Exactamente. Entonces, ¿pero de quién es la culpa? De mi mamá, sí.
Ahorita que no está mi mamá. No, ya es mía, ahorita la culpa ya es mía. Pero fíjate qué curioso, hermanos, que yo lo que no podía entender es cómo la gente puede disfrutar estar formado en línea. O sea, yo estaba plasmado, es que esto es en todos los lugares, hermanos. O sea, formaditos en línea. Sean las puertas del metro, se esperan que todo salga. Y acá en Ciudad de México, vas saliendo y te vas metiendo, quítate ahí, a ver quién entra y qué. Se están peleando, hermano. Es algo cultural. Reputación, fama. Como familia, vamos formando eso a través de la prudencia, a través de la paciencia, a través de la humildad, a través de la reverencia. Son conceptos muy básicos, pero que se enseñan desde casa. Que se enseñan desde casa, pues. O sea, ¿quieres tener en tu vida riqueza, honra y vida? Pues te voy a hacer la humildad. Era tan sencillo como los meseros. Es increíble, los meseros, llegaban los meseros. Aquí los meseros son bien escandalosos y a veces son bien racistas. Es increíble la humildad de la gente, hermanos. O sea, el concepto que tienen. Es un concepto, es como que dices, ¿quién los educó a estos? ¿Cómo los educaron? O sea, quiero saber, para ver si nos puedo llevar allá para educar a toda la congregación de esa manera. O sea, ¿cómo le haces para hacerlo de esa manera? Es increíble, hermanos. Es increíble. Es un concepto cultural, pero es un concepto de educación y de instrucción. Y ve la diferencia, hermanos. Cuando piensas en Estados Unidos, en este país tan fuerte, tan poderoso, tan grande, o sea, ¿qué es lo que gobierna realmente aquí, hermanos? El dinero. Aquí no importa cómo está tu fama, no importa cómo está tu reputación. Puedes tener un mal nombre. Aquí lo que importa es quién tiene más dinero. Es la cultura. ¿O no es cierto, hermanos? Y por el otro lado, te dice Salomón, ¿no? Entonces, nuestros hijos creciendo en este país, viviendo todo este aspecto, y no solamente es este país, puedes verlo en México, con los narcocorridos, con todo es de oro, el que tiene más dinero, todo eso. Y luego ves esta parte de la humildad. O sea, imagínate, ¿cómo le haces para un joven decirle, esto no es tan importante? Lo que importa realmente es tu nombre. ¿Cómo le haces? Es complicado. Pero es parte de lo que tiene que decir. Pero ¿cómo formamos una buena reputación, hermanos? ¿Cómo lo haremos? A ver, ¿cómo lo hacemos? Regresamos a la pregunta. Un buen testimonio. Buen ejemplo. Pero ¿cómo? Pues por ejemplo, hablando de la fila, de que te metes y eso, me acuerdo que una vez en el campamento, Jonathan, estábamos sirviendo la botana y él vino hacia conmigo a que le diera, de que no me voy a formarte, porque de esa manera, o sea, le estoy enseñando que no es porque sea mi hijo o porque quien sea que tenga palancas, te tienes que formar. Palancas, palancas. Pues es que es esa manera de verlo, no tengo palancas, me meto, pero... No sabía que eres una palanca, Vita, pero qué bien que te veas como una palanca. Pero son detallitos, pero que de esa manera puedes dar un ejemplo o enseñar a tus hijos. Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Cómo formamos un testimonio familiar, congregacional? Si tú piensas, cuando la gente piensa en alguien, ¿qué piensa? Hermano Iván. Están dando unos calambres. Para mí constancia. Ajá. El hecho de que si vas a decir algo hoy, que es lo mismo que digas mañana, y pasado, porque pasa mucho que somos fáciles, somos muy duros para juzgar, y lo que nos pasa a nosotros, y luego ya cambia como me está pasando a mí, el conflicto de interés, o como lo quieras ver, esa constancia de decir, está mal hoy, va a estar mal mañana, va a estar mal pasado, y luego, pues como familia, darle esa instrucción. Se me hace interesante que dices que Japón es un país 20 años más avanzado tecnológicamente que nosotros, pero no tiene los mismos problemas con la tecnología que nosotros, porque son pacientes, y a nosotros la tecnología nos ha hecho impacientes, pero allá no es tanto la tecnología, sino la cultura, como dices, y esa constancia. Pues. Y luego tal vez mensajes, ¿por qué son tan...? Y yo estaba pensando en eso, o sea, literalmente,
tiene un sistema de una infraestructura extremadamente increíble. Dice el tren va a llegar a esta hora, a esa hora llegamos. Es increíble, hermanos. Dices, ¿quién sabe cómo? Tanta gente moviéndose, ¿tú dónde? Plataforma 1, plataforma 2, o la 10, la 12. Exactos. ¿Será por eso que son pacientes? Porque la paciencia depende más de... El tren no va a esperarte a ti. Tú tienes que tomarte el tiempo para llegar y sabes que vas a llegar a tiempo. ¿Será el sistema? En mi familia, ¿será que mi infraestructura familiar no está creada de tal manera que pueda enseñar paciencia? No sé, o sea, ¿qué es lo que...? Y cuando hablamos de defender la fe, a veces me decía Tali, teníamos un visitante y estaba platicando con él y decía Tali, ¡ay, qué paciencia le tienes! Digo, no, si ya la primera le quería decir lo que era, pues me tengo que esperarme, pues me dan ganas, pero pues tiene que ser paciente para con todos. Pero esa parte de la paciencia es difícil, porque cuando tus hijos les estén recriminando, ¿tú por qué esto lo hacen? ¿Por qué ustedes no creen en esto? ¿Y por qué? Ya ven que los niños son bien crueles, ¿no? ¿Cómo es importante la humildad, la reverencia para no, ¿sabes qué? Es por esto, por esto, por esto. O puedes hacerle como los simples. Es como padres, nos damos cuenta de eso, nos percatamos de que los hijos, y le decimos, tú no digas nada, no te metas en problemas, calla boca. Pero ¿qué consecuencia le trae luego eso a los niños? Porque ya cuando son grandes, pues parecen más mundanos que cuando eran pequeños. Porque de grandes ya no te van a preguntar, van a hacer lo que bien les parezca en su vida. Y ves la gran diferencia que hay. Entonces, es un concepto de testimonio dentro de una familia, de la estructura familiar, de la instrucción dentro de eso. Especialmente instruye al niño en su camino. Pero pues ¿cuánto no hay que instruirlo, hermanos? Tantos versículos y tanto y tanto y tanto. Y tal vez, como decía nuestra hermana Vita, con un buen testimonio, con un buen ejemplo, tal vez sea lo más importante para eso. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Gracias, hermano. Gracias. Hermano Armenta. ¿Será también que sus leyes son más fuertes en ese país? ¿O tal vez no cambien tanto las leyes? Pues a mí lo que me sorprendió, y hasta estuvimos que casi 2 semanas, hasta el último día vimos una patrulla. Los que han ido a México hasta tienen las luces prendidas todo el tiempo. O sea, yo me pregunté, oye, ¿y esto es por qué no? ¿Dónde está la chota? O sea, y es increíble porque el sistema sacas tu boleto, lo metes, si no pasa el boleto no puedes pasar. No puedes pasar. No tienes que pagar lo que es. Si vas de aquí a aquella estación, lo que es. Porque lo metes y el mismo boleto es para salir allá. Y si no te dejas salir, cáele con lo que faltó. ¿No es que aquí a cada año, cada 4 meses, cada 4 años que cambia el presidente, se cambian Sí. las leyes? Tal vez allá desde un principio fueron estrictas y la gente se fue tocando. Pues lo que te digo, que no sé qué pasó. O sea, hay algo en la formación familiar. Por eso cuando hablamos de aquí de la iglesia, pero de nosotros, y no solamente aquí, pero en el país, o sea, la reverencia a los maestros, por ejemplo. O sea, saluda a los maestros, le está enseñando. Ese tipo de respeto como que se ha perdido, ¿no? Pero no solamente es algo cultural, podría ser también que algo familiar, ¿no? Mire, acabamos la clase con la maestra de niños, agradezca a la maestra de niños. O sea, es como cuando se hablaba del mundial, ¿no? Se acabó el mundial, el partido de fútbol, y todos los japoneses recogieron su basura. O sea, ¿qué hicieron? No dejaron todo el tiradero para que vinieran a limpiarlo. O sea, ellos limpiaron todo antes de irse. Y eso está desde la parte de la escuela. Cuando ellos acaban, recogen todo y limpian. Y para ellos limpiar es un honor, porque le están ayudando al maestro. Cuando aquí se acaba y vámonos, corriendo, y a ver qué pasa. Podría ser también la parte de la iglesia. Cuando dice ahí la parte, espinos y lazos hay en el camino del perverso.
O sea, si tenemos algunos niños o jóvenes que no se portan bien, ¿cómo nosotros lidiamos con ellos? ¿Cómo les enseñamos a ellos? ¿Sabes qué? Pues esto va a pasar a los jóvenes. O sea, somos honestos. Ahora sí, como que dice, todos sabemos lo que tenemos en el jacal, la verdad. Entonces no nos debería de sorprender los hijos que tenemos. Entonces, pero a veces cuando les llaman la atención aquí o en la escuela, como que es una gran sorpresa, como si ignorásemos quiénes son nuestros hijos. Entonces, ¿cómo atendemos y cómo los instruimos a ellos en una forma constante para que sean mejores personas, sin tenerlos que jalar? Ese es el secreto. Yo creo que el secreto de ser padres es increíble, porque tienes que enseñarles a que busquen la fe sin jalarlos. Eso es difícil, hermanos. Esto, como te decía, ¿cómo sabe el japonesito? Yo estaba en chavito como de 3 años, man. Ahí está, mira, así, formadito. Dije, no, esto no puede ser. Esto no hace sentido. Déjame lo llevo para allá, que me eduque a todos los niños de la iglesia. Esto no hace sentido. O sea, aquí cómo están, hermanos. Se acaba un convivio, hermanos, una velada, están todos corriendo, hermanos. No estoy diciendo que no sean niños, pero se suben a la silla. O sea, es un concepto de ¿qué está pasando? O sea, es un concepto. ¿Serán los padres que no les dicen nada? Me imagino, así los dejan estar en sus casas, o los tienen bien, ¿cómo dice? Bien estresados en su casa, y aquí, pues, órale, aprovecha, porque aquí no te puedo decir nada. Es un concepto de cuidado, ¿verdad? Hablamos de aquí de Shema, no corran, ¿no? y agarren. Ahorita te aseguro que después de la clase todos dirán, los niños bien calmaditos, porque va a estar ahí los hermanos ahí sobre ellos. No, es un concepto de cuidado. ¿Cómo les enseñamos? Esto es diferente, esto es tiempo de jugar. Son detalles que tienen que ver con la parte de la instrucción en el Señor. Muy bien, ¿alguien más? En cuanto al patrimonio, el testimonio, perdón, hermana Vita. Estaba pensando que también a veces la mamá y el papá no están de acuerdo en cuanto a lo que es correcto. Oh, sí. Y eso tiene mucho que ver en cuanto a cómo los niños van a... Sí. O podríamos decir también que a veces el papá está mal educado y la mamá está bien educada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el malcriado educa a los muchachos, porque a veces los papás, hasta uno se cansa con el otro, que dice, ay, tú haz lo que tú quieras, ¿verdad? Y ya uno, ¿qué? Como Poncio Pilato, ¿qué? Pero cuando se le deja esa parte al otro papá, a veces comete un gran error, ¿o no es cierto? Y el testimonio no solamente es de un papá. ¿O a poco cuando hablamos de la familia? No, es que el papá es que es así, es la mamá que es... No, o sea, se habla de todos como una unidad, como una célula. Muy bien, vamos a ir terminando con preguntas, hermanos. Ahí vamos a ir acabando. Ya los llevé por Japón y los traje. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion. Mi corazón anhela tus atrios alcanzar, Dios mío, Rey mío, te canto
canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó. Tú mi alegría, mi gozo, mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión. Hermanos, alcemos al cielo